estudiamos y soy maestra y pedagoga. Entonces apoyamos a más para que sí. Entonces, bueno, yo la idea de la charla de hoy es contaros un poquitín cómo hacemos estos talleres para peques, porque en realidad lo que hacemos no es nada del otro mundo. Aquí todo el mundo sabe hacer una RCP y sabe dar talleres y hay instructores y hay gente, vamos, absolutamente mucho más cualificada. Pero yo creo que el truco de estos talleres es cómo haces eso para los peques, ¿no? Entonces, es un poquito lo que hemos ido descubriendo y os vamos a contar cómo lo hacemos, porque es facilísimo de hacer para que lo podáis vosotros hacer en vuestros coles, y la idea de esto es que no llegamos a todo. Y si la gente empieza a hacer estos talleres en sus propios coles, con los chiquillos, con sus hijos o los coles de referencia, esto sí que puede seguir creciendo, sobre todo para las edades de 5 a 8 años, que es para lo que está esto preparado, ¿vale? Bueno, vosotras me paráis, yo creo que no me hace falta ni micro. Si no me oís bien, me decís, ¿vale? Entonces, yo no soy el SAMU, no soy un médico, no soy enfermera, no soy Cruz Roja, no soy nada. Lo que yo he descubierto es un método más. O sea, se puede utilizar, se puede replicar, se puede ampliar, se puede cambiar, se puede complementar, se puede adaptar a las palabras de cada uno y a los trucos de cada uno, ¿vale? No soy, esto es del SAMU ni esto es de nada. Esto es un método más de los cientos que hay por toda España, de los cientos que hay por todo el mundo, y es un método que, bueno, que coincide, que con los peques ha ido bien, y es lo que yo os cuento, ¿vale? Después cada persona tiene su zona de confort. Los hay más payasos, que se tiran al suelo, que representan, los hay más tímidos y prefieren un PowerPoint, los hay que escenifican, los hay que cantan, los hay que llevan guitarra, los hay que lo hacen con las palmas, a fluir, ¿vale? Entonces esto es un sistema de tantísimos como hay, y lo que os digo, lo podéis adaptar y cambiar a vuestra manera. Hay gente que me pregunta si hay que ser instructor. Hombre, cuanto más sepáis de las maniobras, porque los niños son la pera, los tíos preguntan. Entonces, si no sabes contestar, pues a veces las preguntas son comprometidas. Los de 5 preguntan menos, pero los de 8... Entonces, gente sanitaria que está harta de que conoce el sistema, que conoce las maniobras, nos pueden pillar. Profesores tienen más problema a veces. Para eso hicimos, Mini Agus y yo, hicimos una guía para profes para que lo puedan leer palabra por palabra, y esa guía está en las presentaciones que os podemos mandar online si las queréis, ¿vale? O sea, por correo. Pero la gente sanitaria que sabe de qué va esto, lo único que necesitáis es cómo dirigidos a los niños. Lo demás no tiene mayor misterio, ¿vale? Y estamos enseñando a niños de 5 a 8 años a mecanizar. No es un poquitín como cuando les empiezas a enseñar las señales de tráfico, no hace falta que vaya el instructor de la autoescuela al colegio. Los propios profes o los propios padres empezáis a enseñar a mecanizar. Pues esto es igual en chiquillos de la ESO, de bachiller. A lo mejor es más importante ya que sean sanitarios, instructores, las maniobras perfectas, porque ahí realmente esos niños pueden salvar vidas de verdad. Pero a la hora de mecanizar con peluches estáis empezando. Entonces tampoco es que intentamos que las maniobras sean lo más perfectas posibles, porque es verdad que cuanto mejor lo hacen y mejor lo mecanizan, mejor lo tienen aprendido ya para siempre. Ellos ya tengan una idea inicial. Entonces, cuando vayan a recibir las instrucciones, se van a acordar de lo que vieron en el cole. Es decir, no tienen que hacerlo solos, sino que cuando se les apoye desde el centro de coordinador, pues ellos ya tengan una noción mínima de lo que había que hacer. No les suele tan extraño. ¿Vale? Pero tampoco hace falta la presión adecuada en no sé cómo. No es un curso de instructores, no es un curso de soporte vital básico, es una mecanización, ¿vale? Y luego vais todos con muchísimo miedo, porque yo a niños, porque no sé, porque me da vergüenza, y son niños pequeñitos que no saben nada, todo les parece maravilloso. No saben lo que vais a contar, no saben si está bien o mal, no saben qué esperar, todo les parece bien. Y para ellos lo más importante es divertirse. Que les entréis por el estímulo positivo, que sea divertido, que sea ameno, que no pierdan la atención, que puedan actuar todos a la vez, que se sientan bien, que sacuden a los peluches, que cantan, y con eso ya estáis haciendo estímulo positivo, refuerzo positivo de todo lo que aprenden. Todo lo que aprenden queda grabado ahí de una manera indeleble cuando lo haces divertido, ¿no? Y es lo único que piden ellos. El taller que yo hago está pensado para 50 minutos y coge, luego lo veis, la posición lateral de seguridad, la RCP y el atragantamiento, pero a veces es imposible, pues porque son coles intensos, porque son muchos niños, porque hay muchos niños de necesidades especiales, pues paramos donde tengamos que parar,
Vale más dar medio taller bien hecho que todo metido cuando ves que han perdido la atención, ¿no? Y hay un punto del taller que es la canción de la reanimación, donde nosotros ahí, si hay que llegar hasta ahí, se quedan con un sabor de boca estupendo. Que luego se tercia que puedas hacer más, pues perfecto. Yo he tenido que reducirlo a esos 50 minutos porque, claro, no tengo el tiempo de ir por todos los coles 2 o 3 o 4 veces. Pero si cogéis un cole de vuestros chiquillos, tenéis un año entero para dar a X cursos. Si no lo podéis acabar un día, se acaba al siguiente, o al mes siguiente, o a los 6 meses. O sea, es muchísimo más fácil, ¿no? Nosotros, de hecho, en mi centro el año pasado hicimos talleres de hora y media. Incluíamos ambulancias, que hay gente que vio conmigo y con mi madre el año pasado el curso, y fue genial porque una de las mejores cosas que podíamos hacer era repetir una y otra vez de forma práctica con ellos los pasos. Entonces se les ha quedado muy bien. Pero no existe un centro en línea 2, en alguno con línea 1, que es una clase por nivel, en el que se puede permitir hacer grupos. En otros, mejor centrarnos en pocas cosas, lo que dice Marta. Vemos la atención que tiene. Si llegamos más lejos, genial. Si nos quedamos solo en la RCP, solo en la RCP o la posición lateral es buena, pero que tiene bien anclado. Mejor que mucho. Sí, hay coles que te dan toda la facilidad. Los centros rurales, por ejemplo, tienes la mañana entera, haces como quieras. Otros van y se ciñen al horario. Entonces, bueno, cada cole y cada tutor, ¿no? Y luego a veces te da la impresión de que hay un niño o dos que atienden y el resto es un caos. Pues bueno, para ese niño o esos dos niños son niños ganados. Y después, eso que parece un caos, ¿no? Todas tenemos yo hice la tesis estudiando los 300 y pico coles y los chiquillos que lo recibían. Hubo coles donde di el taller, hice el examen posterior, hice el examen al año siguiente. Cuando di el taller dije, ni caso, o sea, no me han hecho ni caso, esto es un caos. Y cuando vas a hacer el examen y ves realmente con qué se han quedado con más del 80%. Entonces, pero si este guaje no paró, pero si no se sentó, si no, pues sí. O sea, esos niños que parece que no, ¿no? Y tú tienes algún... Tengo un ejemplo del año pasado, y es que en tutoría el año pasado hicimos el taller nosotras dos solas, y yo tengo niños de necesidades, con lo cual fue un poco complicado porque se significaba, realmente estaba una en el suelo y la otra haciendo. Y bueno, yo tengo un niño con trastorno autista y estuvo todo el rato jugando con el peluche que nosotros llevamos para trabajar. A mí en aquel momento lo que me interesaba hacer es que estuviera tranquilo, estuviera bien, entonces tampoco le dije nada. Y cuando subí a clase, repasé con todos ellos la posición lateral de seguridad con absolutamente todos los niños, empiezan a hacerlo uno a uno, y este niño llega al final y dice, yo también. Claro, imaginaros, no había estado atendiendo para nada. Pues yo me quedé con la cara de, no, y tú también. Y se puso a hacerlo y con una mínima ayuda fue capaz de hacerlo. Y les dije, pues puedo asegurar que barreo el suelo estuvimos haciendo el taller todo el rato, no paró en ningún momento, pero estaba con el oído puesto. Y sorprendentemente lo tenía grabado, no lo puedo enseñar, es política de privacidad, pero es increíble. Y luego, otra cosa, el día de después. Claro, vosotros el día de después no lo veis. Yo ya he tenido oportunidad de verlo en muchos centros. El día de después es medio patio jugando a hacer posición lateral de seguridad. Entonces, al final se están enseñando que no atendió bien, como están todos jugando, aprende de los demás. Y es muy rápido porque eso dura una semana de forma. Nos veis en el espacio de repente y practicando unos con los otros. Y lo más gracioso, enseñando también a los padres. Lo que ha dicho Marta, hay veces que es verdad que no se puede terminar el taller. En más de una ocasión ella y yo hemos dicho, hasta aquí llegamos. Luego parece que hemos venido y ya está, solo con decir hasta aquí llegamos, no podemos más, porque hemos salido roncas, muy roncas las dos de muchos coles. También es porque no sabemos expresarnos a los niños, por eso la misión de ABS es esa, o nos ha enseñado. Sí, a veces usábamos palabras o expresiones un poco, y entonces ella, aquí pedagoga, decía, hombre, no lo digáis así y tal. Entonces, no, que grita. Entonces, Mini Agus ha sido una gran ayuda a la hora de darle, ¿no? Y la guía para peces que tenemos, pues Mini Agus la ha supervisado diciendo, bueno, que esté bien dirigida a peques, ¿no? Entonces, bueno, esta es la media que yo me encuentro de los más de 300 coles que hice en Asturias, más o menos, esta es la media que me encuentro, siempre encuentras. Da igual que sea un centro rural asociado, el colegio inglés, el colegio de Cabueñes, de jesuitas, que siempre tienes mínimo 2 o 3 alumnos de necesidades especiales o de educación especial
Eso es muy amplio, pero bueno, siempre tienes algún niño que necesita más ayuda. Siempre tienes 2 o 3 TDAHs o hiperinquietos, pero de los hiper, siempre tienes 1 o 2 de estos que dices, madre mía, que van como 3 cursos por encima. Y luego tienes el resto. Y el resto son o los guindillas o los tranquilos. Y eso es lo que hay que gestionar prácticamente en todos los coles. Y cuando vas por muchos coles te sirve también para ver cómo es la educación desde dentro, ¿no? Tú ves tu cole, el de tus hijos. Cuando empiezas a rular por los coles, yo entro por los coles haciendo así a los profesores, porque lo que hacen esos profesores en esos colegios no os lo podéis imaginar, ¿vale? Y esta es la media que hay, sean 15 niños o sean 40 en clase. Y con eso es lo que tenemos. Y luego tenéis también los profesores. A partir de que ya van viendo la importancia del taller, cada vez son más los implicados, los interesados, y sobre todo porque lo exigimos, ¿no? Queremos que esté el profesor y queremos que el profesor se implique. Pero cuando empezábamos allá a la aventura, decíamos, bueno, pues allá vamos. Y tenías desde profesores que aprovechaban para corregir hasta profesores que marchaban directamente y te dejaban a todos los niños a ti. Y entonces, pues claro, válgame la Macarena, porque ni somos docentes ni es el rollo y hemos descubierto que el profesor es la parte fundamental del taller. Según entra el profesor por la puerta, así sabes cómo va a ser el taller. Es entrar el profesor y decir, esto va a ser un taller, poneros así, los peluches no sé cómo, tú para allá, tú para acá, esos profesores implicados que cuando se va de madre te los frenan, te los callan, o el profesor que se sienta atrás a corregir y dices, esto va a ser un caos. La hora entera del taller. Entonces ahí, si podéis, profesores implicados. O sea, el profe que esté tiene que estar y tiene que implicarse. Y eso lo vais a ver luego también en los talleres. Y si puede haber más de uno, perfecto. ¿Nosotros cómo contactamos con los coles? Pues tienes varias maneras. Lo normal es que el profe de tus hijos o la madre interesada vaya al profe y diga, oye, ¿quieres que dé una charla en la clase? Pues perfecto, ¿no? Porque la mayoría de profes de coles no necesitan hacer todo el colegio una actividad. Si estáis más cómodos empezando por la clase de vuestros hijos, genial. ¿Que queréis el centro entero? Pues se habla con dirección y, oye, se apalabran unos cursos o como sea. ¿Que queréis organizarlo y contactar con una de nosotras para que intentemos ir con vosotros el primer día y veis cómo lo hacemos en directo y luego ya os soltáis? Genial. ¿Que no sabéis muy bien a qué cole ir, pero sí que queréis colaborar? Pues os vamos a dar un correo de aquí de la fundación, del colegio, para que podamos organizar esos voluntarios sin cole preferido y podamos empezar a extender esto por más colegios. ¿Vale? Y os dejo una hoja informativa también donde explicamos lo que hacemos en el taller, quiénes somos, dónde pueden ver los vídeos, porque bueno, al principio había padres que les daba mucho miedo esto. En los principios hubo padres que dijeron que sus hijos no querían que sus hijos recibieran el taller. Veían impropio que niños de 5 o 6 años hablaran del corazón parado, de la emergencia, del desmayo, y hubo varios niños que no recibieron el taller. Pues bueno, están en su derecho, evidentemente. Según hemos ido haciendo coles y el boca a boca y los vídeos y las redes sociales, pues han ido viendo los resultados y yo creo que hace años que no me pasa. Pero bueno, habrá padres que no, entonces tienen todo el derecho a saber qué les vais a dar y decidir si quieren que sus hijos estén en ese cole o no, en esa clase o no. ¿Vale? Con lo cual, pues estas son las opciones que me parecen las más fáciles para empezar. Nosotros ya... Mi hija, porque ella la conoció por Facebook. Y fui, y no, yo empecé a hacer colegios con ella en Oviedo. Y en una ocasión, Marta me dijo, pues el siguiente eran niños de 6, 7 años. Dije, no, pero muerta, nerviosísima. Llegaba la hora del recreo, yo me salí, y Marta no me dijo nada, pues entré y yo no lo di. Lógicamente, porque no me dijo nada y no me insistió. Bueno, yo le dije mañana, porque volvíamos. Al día siguiente, Marta no me dijo nada y yo, mutis para el foro, hasta que un día dije, ya tiene que ser, porque llevo muchos dados con Marta. Entonces, no sé, no tiene la dificultad de que no sepamos hablar al niño, de que lo que acaba de decir ella, de captarle la atención, pero si se lo haces ameno, y ya alguna vez lo has hecho conmigo, se pasa muy bien, porque es muy, muy gratificante salir del colegio. Sales así. Es muy divertido. Tú lo pasas bien, lo pasan bien ellos. Hay alguna excepción, hay algún cole del que nos vamos al piles, ¿no? A tirarnos. Pero lo normal es que salgas
habiéndotelo pasado bien, ves que los críos lo han pasado bien, ves que el profesor te felicita, ves que te piden más y más clases. Entonces, si no enganchara, no llevaríamos 10 años haciendo esto. Entonces, engancha y funciona. Y luego, cuando yo analicé los resultados en la tesis, resulta que el 80% de los niños lo comprenden y lo retienen a los 2 meses. Y más del 50% lo han retenido al año. Dices, ese es el momento de hacer otro reciclaje. Y si esto se repitiera desde los 5 años, porque además estos talleres no están orientados a que los niños se reanimen entre ellos ni a nada, están orientados a que al adulto que les cuida les pase algo. O sea, es para que el niño salve al adulto. Por eso practican con peluches y con adultos. Siempre se les dice desde el primer momento que esto no es para jugar entre los niños. Que si a tu hermanito le pasa algo, tiene que haber un papá allí. Que si a otro niño del patio les pasa algo, hay que ir corriendo a buscar un profe. Que no es para reanimar a los niños. Es por si al adulto que les cuida les pasa algo, ellos sepan reaccionar. Que es lo que me encuentro yo en la ambulancia cuando llego y lleva 12 horas un niño con el abuelo desmayado, con una hipoglucemia, con un ictus, llegas tarde. Y desde que estamos dando estos talleres, hemos llegado a 15, 20 minutos, ¿no? En cuanto el niño se da cuenta, llama, reacciona, llega al móvil y tienes a tu hijo atendido en menos de media hora, contra las 12 horas esperando a que llegue el padre de trabajar o lo que sea. Porque eso no se nos había ocurrido nunca, ¿no? Los niños, claro, hay que formarlos desde la ESO, desde que pueden ellos salvar vidas. Y los de 5 a 8, que son los que más frecuentemente se quedan en casa solos con un adulto, porque por encima de 8 ya reaccionan. Mi hija de 10 años ya sale a la calle, pide ayuda, sabe marcar, tiene ya capacidad de reacción, pero cuando tenían 5 años no la tienen si no les enseñas. Los de 3 y 4 años todavía, si lo trabajas mucho en casa con ellos, sí lo puedes conseguir. Y ahí están esos niños que tienen padres diabéticos o padres epilépticos y que lo tienen trabajadísimo y que salen cada poco en la prensa, ¿no? Niña de 4 años llama al 112. Pero a partir de los 5 años, porque yo empecé estos coles bajando las edades, bajando, hasta darte cuenta de que los 5 años es la edad perfecta. Y ahí saben y aprenden. Y cuando les enseñas a mecanizar, es tan normal, les has enseñado cuándo tienen que llamar, qué va a pasar si llaman, con quién van a hablar, que va a venir la policía, los bomberos, qué posición tienen que hacer. Lo tienen tan mecanizado como andar en bicicleta. No cuestionan, no tienen dudas, no tienen miedo, son soldaditos, hacen lo que les dices. Y cada vez vemos más resultados en esos niños de 5 a 8 años. Entonces no puedes perder ese tiempo, esa franja de edad. Y a partir de esos niños llegamos a los padres. Esos padres que no, yo esto de la emergencia no. Cuando llega el niño y se lo explica, sin darte cuenta, dicen, coño, a ver qué es esto que... ¿no? Y entran y buscan y aprenden por el niño. Y los profesores que nunca quieren aprender, no vaya a ser que lo tenga que hacer, frase real, si me enseñas igual tengo que hacerlo. Porque tienen mucho miedo, porque tienen muchas dudas, el miedo a la demanda... pero resulta que se lo estás enseñando a los niños y ellos están ahí. Y nunca, o sea, creo que no hay colegio en el que no se queden después y me digan, oye, ¿y si se atraganta un niño de estos? ¿Y si se le para a un niño de estos? ¿Cómo es la postura? O sea, y vas poco a poco arañando adultos gracias a esos niños. Algunos han entrado porque no hacen y han visto la necesidad. Pero lo curioso de todo es que siempre la valoración final, al final del curso tú tienes que hacer una valoración de todo lo que se ha hecho durante el curso. La actividad que mejor se valora es esta. O sea, es que es muy curioso, porque a lo mejor desde al principio de no tal, llega junio, valoras las actividades, ¿cuál valoración es mejor? La de RCP, sin duda. En los 4 centros yo creo que lo hemos hecho, que he estado yo trabajando, o sea, es casi así. Y por eso tiene la extensión que tiene, y por eso ha ido creciendo, porque es útil, se ve que es útil, es divertido, es ameno, aprenden todos, es exponencial. Los críos son unos vectores maravillosos. Lo más importante, que ya os lo dijimos, que lo dominéis, porque preguntan cosas que tela, que estéis convencidos de que es importante, que no vayáis, bueno, voy a pasar el... No, o sea, si no estuviéramos convencidos no habríamos seguido 10 años, porque es cansado, no digo que no. Pero tenéis que estar convencidos porque eso se transmite. Los críos realmente se dan cuenta de que lo estás haciendo con todo el interés y corrigiendo las posturas y que esto es importantísimo, no es una actividad para rellenar, ¿no? Que todos lo pasen bien, que los estímulos sean siempre positivos, nunca ni con miedo, ni con dudas, ni riñendo si lo hacen mal. Es todo divertido, siempre salvan al peluche, son superhéroes, ¿vale? Y luego que estéis abiertos porque os sorprenden lo que preguntan y cómo lo analizan, y de cómo ellos lo analizan tú cambias el taller muchas veces. Estos talleres empezaron siendo de adultos y los hemos ido modificando porque los niños nos han dicho que eso me aburre, en cambio eso me hace reír, eso lo entiendo mejor,
¿no? Y son talleres que han sido hechos con las palabras de los niños al final. Entonces, si vais a llevar un cole, vais a flipar, porque al final el taller os lo van al cuarto año que lo hagáis, lo vais a adecuar vosotros a vuestros propios niños. Aunque ves seguidos, ninguno va a ser igual, porque va a depender de los niños que tengamos, de lo que ellos nos pidan, de la atención que nos pongan, de muchísimas cosas. Entonces, va siendo como te salga en el momento, no fluido, porque te lo van a ir pidiendo la actitud de ellos. Yo, mira, cuando damos estos talleres, yo tengo una hora. Normalmente yo los diseñé para que un profesor me diga a qué hora lo prefiere, a la hora de valores, a la hora de religión, a la hora de educación física, a la hora de inglés, para que pueda ser una hora que sea facilísimo, que no tengas que cambiar la dinámica del colegio. Entonces, más o menos son unos 50 minutos. ¿Y qué pedimos? Pues ellos van a estar todo el rato en semicírculo o con los peluches o por parejas. Entonces, lo que necesitas es un sitio diáfano, que vale con las propias clases, y si podéis conseguir que os las preparen antes de empezar, pues tiempo que ganáis, ¿no? Apartan mesas y sillas y dejáis el centro para ellos. Y si no, hay profes que si son varias clases prefieren bajártelos al salón de actos o al comedor o al gimnasio, o cada uno la clase que sea. ¿Vale? A ver, si usáis audiovisuales, pues ahí tenéis la limitación de que tiene que haber un cañón, pero nosotras no los usamos. Yo suelo dejárselos de apoyo a los profesores, para que luego pongan cuentos o recuerdos o lo que sea, pero el taller yo lo hago en el suelo. Así que eso que me gano, y en cualquier sitio que me dan, allí hago el taller. Hasta los 9-10 años aprendimos por las malas que las clases por separado. Eso de juntar dos clases para dar a la vez a tercero de infantil A y B es un caos. Hasta quinto o sexto de primaria es un caos. Si no hay más remedio, se hace. Pero hemos aprendido que cada clase con su profesor, y si puede ser en su aula, es la manera más fluida de hacerlo, ¿vale? Evidentemente, cuantos menos, mejor, pero claro, no vas a cortar la clase, salvo que sean 40, que la divides en dos. Los centros rurales son excepciones, porque ahí pues son niños de los 3 a los 8 años, yo qué sé, pueden haber 7. Yo suelo poner la edad límite a los 8. Entonces, hasta los 8 años doy un tipo de taller con peluches, y de 8 en adelante doy el mismo taller, pero ya trabajando por parejas todo el rato y con maniquís de reanimación. Y ya cambias un poco las palabras. Y la canción de la reanimación ya no hace tanta gracia, entonces te diriges a ellos ya más adultos, ¿no? Pero la dinámica del taller es la misma. Para mí, el número de adultos presentes mínimo debería de ser 3. Mínimo, la que habla, el adulto que está en el suelo escenificando y el profesor. Eso mínimo. Si no, se te desbordan. Si estás tú sola, hay veces que no hay nadie más y te coges un niño y escenificas con el niño, pero entonces pierdes el control de los demás. Si alguno habla o alguno hace las posturas mal, no llegas a todo, ¿no? Entonces, para mí, el mínimo 3. ¿Qué sería lo ideal? 2 o 3 instructores y 1 o 2 profesores. Ahí está. Y pedir que siempre haya un profesor de más. Yo, por ejemplo, como tutora, si el niño que tiene una necesidad, cada niño, me requiere, yo desaparezco. Yo no puedo estar mirando a todo el grupo. Si tengo un TEA o tengo un TDA, si tengo algo que en ese momento, por lo que sea, lo tengo que sacar de clase en un momento. Entonces, intentar que si hay necesidades. Sí, yo ahí lo mismo. Si puedes hablar con la profesora, si tenéis algún chiquillo, y yo lo que estoy haciendo muchas veces es tirar de padres. El mismo padre que me pedía el taller, o decir, mira a ver si entre los padres hay algún voluntario que quiera venir. A más padres, primero más aprenden y luego más manos a controlar. Y sobre todo si tenéis algún chiquillo de necesidades especiales y ese día quiere venir el padre, el primo, quien sea, que pueda hacerse un poquito más de cargo de él. Lo de los padres a mí me ha salido genial, porque muchas veces no pueden venir voluntarios conmigo a palabras con el profe y 2 o 3 padres. Y tiene muchísimo éxito. Entonces, es un recurso más, ¿vale? Para mí esta es lo fundamental, de cómo el profesor lo gestione. Entráis por la puerta y ya lo sabéis. A más implicación, menos caótico, y viceversa. Y luego, lo mejor de lo mejor es cuando son los profesores los que se prestan a todo esto. Nosotras a veces nos tiramos entre nosotras, pero si tienes un profesor muy implicado, es que les presta por la vida. Tirarlo al suelo, ponerlo de lado, hacerle la frente mentón, hacerle el Heimlich contra la pared, es que lo pasan pipa. Hay colas, ¿no? Cuando llegas al atragantamiento, que ponemos a los adultos contra la pared, ponemos al profe y todos los adultos, padres y tal. Pues ves a una profesora por ahí perdida, o sea, una madre por ahí perdida, en la otra esquina, y 200 niños en cola para el profesor, ¿no? Entonces, sí, lo de los profesores. Y luego, claro, hay momentos en los que son necesarísimos llegar y colocarlos en semicírculo, que parece tan fácil. Hay
el semicírculo, ¿no? Pues ellos tienen sus técnicas, cuando callan, cuando hablan, cuando piden la voz, la vez, cuando los peluches, coge los peluches, deja los peluches, ponerlos por parejas, aquello de poneros por parejas, Virgen María. Entonces llega el profesor y tú con este, o tal y como estáis, o no, tú con este no, que no, te cambias por este, gestionan conflictos de quieren ser 3, uno queda solo. En eso los profesores son imprescindibles. Pero aún así, vosotros dad pie ahí, porque hay veces que llega alguien a dar un taller y lo ves que no, parece que no quieres, que no se quiere que se metan, pero dad pie, oye, echamos una mano para eso, me pedís la ayuda, porque si tenéis una persona de frente medio normal, pues la va a dar. Y es lo que dice Marta, quien conoce al grupo somos nosotros. Yo os digo que de entrada, el profesor tiene que estar y además vas a tener que tirarte al suelo y vas a tener que hacer cosas, porque si pillas al profesor, tienes el taller ganado. Luego, claro, exactamente. Mira, aquí los niños de 3 y 4 años, para mí no puedes dar un taller como los que damos nosotros de 1 hora, porque son niños que pues no mantienen la atención más allá de 20 minutos, no pueden trabajar en parejas a no ser que tengan al adulto encima. Entonces sí trabajan, pero tienes que tener un adulto por pareja prácticamente. No saben leer y escribir, entonces el tema de la dirección, pues bueno, se puede ir trabajando en casa, pero no para un taller de los que damos así intensos. No comprenden muy bien lo que les estás explicando y les dan miedo algunas simulaciones. Hay veces que te desmayas y tienen miedo, ya que decir de los maniquís de RCP que directamente ni aparecen por la puerta porque les dan miedo de verdad, ¿no? Y les encantan las canciones y les encanta el movimiento y cuentan cosas. Entonces estos talleres son como mucho más cortitos y muy diferentes, ¿no? Los centramos sobre todo en que aprendan los primeros auxilios y las conductas de prevención, de no beber lejía, de no asomarte a la ventana, de ponerte el cinturón. En fin, te cuentan anécdotas, ¿no? Pues eso, no os asoméis a la ventana, y decía un niño, yo nunca y mis papás solo fumar, por ejemplo. O otro, ¿qué te dan para la fiebre? A mí dal sí, mi papá se toma ron. Entonces tú vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Del cinturón, de si lo ponen, bueno, lo cuentan todo y te ríes mucho y si les dejas contar, pero claro, el taller no es exactamente el que es. Entonces, bueno, en casa sí, en casa los podéis trabajar, pero en el cole es diferente. ¿Qué hacemos nosotros con los de 3 y 4 años? Yo limito el taller a 20 minutos, les enseño muchísimo el 1-1-2. Hay gente que lo hace con una boca, una nariz, 2 ojos. Yo me he encontrado niños que llaman a los 2 ojos la nariz y la boca y entonces la hemos liado. Entonces nosotros lo hacemos 1 más 1, 2. 1 y 1, 2. Y es como un gesto más natural, porque lo de los ojos y tal, cuando son muy chiquitinos, ¡ay! Los he encontrado muy liados con la boca, ¿no? Si puedo llevo juguetes con el 1-1-2 o cosas para colorear. La canción que utilizamos, yo utilizo la canción de los chiquitines, que es más cortita y que continuamente repite, busco a mami, busco a papi, o sea, el 1-1-2, ¿no? Si mi mami está malita, llamar a un mayor y pedir ayuda, el 1-1-2, y con mi papi, y con mi abuela, y con mi abuelo, y repiten, y con ese concepto claro y las 4 conductas de prevención, pues más o menos tienes el taller. Ellos, si quieren llevar ositos, pues les pueden poner el termómetro, les pueden poner para las heridas, tapar la nariz, puedes llevar juguetes. Bueno, hay profesores que hacen maravillas, ¿no? Para que interactúen con ellos. Y si quieren hacer la RCP y demás, pues lo hacen, pero tampoco doy muchas más explicaciones porque no están entendiendo. Yo realmente, después de muchos talleres, son los 5 años. Aquí hay algo en la cabeza que a los 5 años explota y aquello es brutal. Pero antes tengo bastantes dudas. Entonces, bueno, ahí cada profe y cada tiempo, pues estos son ejemplos de lo que hago con los más chiquitines. Yo tengo el cuento de Marcela, la enfermera, entonces lo tenemos ahí ilustrado, a veces con PowerPoint. Si no hay PowerPoint, los tengo impresos y los pongo en cartulinas. Elijo ahí las cosas más llamativas y más del día a día, ¿no? Si no, pues bueno, si son poquitos niños, podemos poner de lado al profesor entre todos. Es un inicio, ¿no? Pues con juguetes con el 1-1-2, coloreando, la canción de los chiquitines. Ellos a veces te vienen con unas performances que molan mogollón. Y bueno, pues disfrutas esos 20 minutos y bueno, empiezan a mecanizar. Pero aquí los reyes del mambo son los de 5 años. De hecho, yo doy a los de tercero de infantil, primero y segundo de primaria, y a veces tercero. Si me dais a elegir cuál es el mejor, tercero de infantil. Es espectacular, por cómo obedecen y por cómo entienden. Los segundos en orden, segundo de primaria. Y en primero de primaria pasa algo, no sé muy bien, lo sabrá Agus, pero aquello es un caos que yo, si es el curso, si no, si hay uno que no, ese. Porque hay algo ahí en el cambio de nivel que...
porque son intensos, no sabemos por qué, tienen que tener una explicación. El cambio de etapa, pensar que en infantil están todos juntos con su tutora, son actividades diferentes, de repente en primaria ya son mayores y el primer trimestre es horroroso. Entonces, Sí, sin saber nada de niños nos dimos cuenta todos, ¿no? En estos 10 años. Entonces, pero estos peques ya de 5 a 8 años ya te mantienen casi una hora de atención, ya trabajan por parejas, con tal de que tú estés supervisando y algún adulto corrigiendo, trabajan por parejas, realmente empiezan a saber leer y escribir su dirección y puedes hacer la tarea del cole de poner la dirección, siguen queriendo cantar, entonces la canción de la reanimación para ellos es súper guay. Comprenden de verdad lo que es dormido y desmayado y el 80% de los niños de la tesis sabían diferenciar entre dormido y desmayado con 5 años. El análisis se hizo con niños de 5 años. Entonces dices, empiezan a imitar esa RCP que hacen los pequeños. Ya quisiera yo, adultos conmigo, que hicieran la RCP como ponen los brazos, como ponen la postura. No lo consigo yo en los cursos que doy de soporte vital básico, ¿no? Y de verdad son eficaces porque llaman al 112 y porque pueden poner a un adulto en posición lateral de seguridad. Y esto empezó con una niña de 8 años que quedó sola en su casa con su abuela y su hermanín de 6, y la abuela se desmayó, me llamó al 112, me tocó hablar con ella, dice, es que mis padres me dijeron que si mi abuela se desmayaba, llamar al 112, contestar a todas las preguntas y obedecer a todas las instrucciones. A las preguntas que le hicimos dedujimos que era un ictus y a las instrucciones que le dimos cuando llegó la UBI móvil de Oviedo estaba en una posición lateral de seguridad impecable. Dices, ostras, 8 años. Y si esto lo trabajamos y bajando de edades, con 5 años también lo consiguen. Entonces son eficaces. Esos 2 primeros eslabones de la cadena realmente empiezan a hacerlos. Todavía tienen que practicar todos a la vez. Si hacéis turnos vais jorobaos, porque no pueden esperar. Eso de te paso el muñeco y luego a ti y luego a ti. No, todo lo que hagamos es todo fuentuvejuna, todos a la vez. Todos sentados, todos por parejas, todos al muñeco, todos a los profes, todos a cantar, todos a los golpes. Es la única manera de no perder la atención. Luego, los conflictos al elegir pareja, que ahí, bueno, ahí están los profes para ayudarnos. Y a estos todavía les dan miedo a veces los maniquís. Alguna vez llevaba algún maniquí de junior, pero los chiquitines les tienen miedo. Ya con 8 o 9, que es un poco el curso puente, bueno, con 8, bueno, pueden valerte las dos cosas, pero 5, 6 y 7 años, los maniquís... Entonces nosotros elegimos los peluches. ¿Qué cosas me resultan útiles? Que traigan el muñeco favorito, es todavía más estímulo positivo. Van a salvar a su peluche favorito. Ojalá el peluche favorito sea tipo osito, porque cuando es una Barbie o un llavero o una cosa así, pues ya te lo complica. Si puede no tener espinas ni patas raras, que se pueda poner boca arriba, porque hay dinosaurios que no se les puede poner en posición de hacer una RCP, porque aquello gira y no hay manera. Entonces, lo ideal sería tipo osito blando. Blando porque van a machacarlo, porque ya en los vídeos lo veis alguna vez, que los agarran y se sacuden unos a otros, y cuando traen un nenuco duro, pues alguno puede acabar llorando, ¿no? Si tienen piecitas o tal, se pueden hacer daño al machacar. Y por Dios y por la Virgen que no tengan luces ni sonidos, porque tú empiezas a dar el taller y aquello empieza a hablar y es que no hay manera. Y tienes que acabar quitándole el peluche al niño y llora y esas cosas. Entonces, si de algo insisto en que por Dios no hablen, no canten, no se iluminen, y si puede ser el osito normal, mediano, donde les quepan las manucas. Luego, si te traen un peluchín o un llaverín, pues bueno. Lo ideal también sería que en el cole tuvieran peluches de más. Y cuando hacéis a varias clases, pues sabes que entre los del A y los del B, pues ya los tienes, ¿no? Pero bueno, nosotras muchas veces llevamos peluches de más, 5, 6, 7, porque siempre hay algún creo que se le olvida. Entonces, bueno. Entonces eso, dinosaurios con espinas, colas y cosas que no giran, complicar un poco. Pero en fin, una se adapta a lo que hay porque no deja de ser una mecanización y luego es muy guapo y muy tierno verles llegar con sus peluchinos y con Marshall y con Chase y con... ¿no? Y eso es parte del encanto. Y los profes, si podemos, tenemos un superoso que les llama mucho, mucho la atención y donde marcas las maniobras y luego en la canción de la reanimación pues alguien lo hace con el muñeco y ellos lo ven perfectamente. Entonces, para mí, un superoso profesor también nos ayuda. Cuando empiezo el taller, yo al principio era un poco más caos y luego ves que hay momentos de conflicto donde es cuándo cogen los peluches, cuándo no los cogen. Cuando empiezas la primera parte, que es el 112, es una pequeña charla, que intento que sea 10 minutos, pero ahí si tienen el peluche en la mano, adiós charla y adiós todo. Entonces mi dinámica es, entráis por la puerta y los peluches se dejan en las sillas o en las mesas o en la esquina o donde diga el profe y nos sentamos en semicírculo sin peluches. Haces la charla, haces la postura de lateral de seguridad y cuando llega la RCP cogemos los peluches y ahí el profesor reparte los peluches
Y ellos dicen, yo te los voy dando, o tú te levantas, o bueno, el orden que ellos pongan. Y hacemos todo lo demás con peluches. Hasta el final, canción incluida, hasta el final, que sería el Heimlich contra la pared, que lleva el profesor, pero como ahí ya es el final, ya pueden volar los peluches y todos van buscando, corriendo al profesor, y entonces has minimizado el tiempo de peluches volando, ¿no? A mí eso me resulta bastante... Entonces, los sentamos en semicírculo y a mí me resulta muy bien ponerme a su altura. Eso de la tarima o de estar de pie, a ellos ya... Y luego lo ves cuando te van a hacer el Heimlich a ti, eligen a los más cercanos, a los que les hemos llegado más. Cuando un profe ha estado de pie, a ese no van. Cuando te has tirado al suelo, te han podido girar, están a tu nivel, lo aprecian muchísimo más. Entonces, nosotras nos sentamos yo directamente en el suelo o en una silla de las de ellos, ¿vale? Hay coles que son muy fríos, y bueno, te ofrecen colchonetas y tal. Y dices, vale, en el tiempo de hablar está muy bien la colchoneta. En cuanto se ponen por parejas en el suelo, las colchonetas molestan más que ayudan. Lo que sí está bien es que el que se va a tumbar de nosotros o va con ropa de montaña, que hemos pasado frío de narices, o una colchoneta, una esterilla, porque sí que está mucho rato boca arriba, entre que está dormido, está desmayado, te ponen de lado, pues cogen ahí unos catarros. Y hay coles que el suelo es de purita piedra. Entonces, depende de vuestro cole, solemos llevar una esterilla o pedirla. El resto yo, o sea, molestan al final, porque los críos se mueven. De poder moverse tranquilamente y actuar con el niño, porque alguna persona me ha ido con tacón. Entonces... Claro, y te pasas mucho tiempo en el suelo. Sí, o sea, llevamos la ropa o chándal o los vaqueros más tal, o la ropa de montaña o lo que se pueda. Luego, yo suelo silbar porque hay veces que el cambio de actividad de la marinera, entonces o les pegas un silbido o llevamos un silbato, porque de verdad que si no, no paran la actividad. Entonces yo, parece que no, pero yo, mi silbatillo, ahí va. Luego, si te toca un sitio muy grande, pues a veces hay que llevar un micro. Alguna vez que me ha tocado dar un taller en un gimnasio enorme, no se oye ni para cantar, pues bueno, tengo uno por si acaso. Pero si lo dais de clase en clase, que es lo más eficaz, la acústica es perfecta. Y lo que os dije al principio es para que aprendan a salvar a su muñeco o a un adulto, que no jueguen entre ellos, que no se hagan daño entre ellos, que para salvar a otro niño siempre hay un adulto. Se les enseña a pedir ayuda a un adulto. Y solo en caso de que no haya más adultos, entonces es cuando te cuentan, yo me quedo solo en casa, y tú, no me lo cuentes. ¿No? Y te cuentan sus anécdotas. Porque ¿cuántos de vosotros os quedáis solos con un mayor? Que es cuando empiezan ellos a levantar la mano. Pues ahí, cuando a ese mayor le pasa algo, ¿quién tiene que llamar? Para eso son estos talleres, ¿vale? Y no deben practicar con niños. A ver, la posición lateral de seguridad sí, que de hecho se busca que lo hagan, ¿no? Pero la RCP, ojo, no, es muy difícil que un niño haga daño a otro, ni son niños muy pequeños, pero, por si acaso, intentar que no, ¿vale? Entonces, este es el taller. Y que luego le dijimos, tú poder no puedes, pero puedes dar instrucciones para que lo haga tu compañero. Y entonces ella aprendía y daba las instrucciones y el compañero lo hacía según las instrucciones de ella. Dices, pues, salvar vidas, hay muchas maneras de salvar vidas, no tienes por qué hacerlo tú. Este es el taller tal cual lo hago yo, completo, si da tiempo, ¿vale? Entramos, nos presentamos, les explicamos un poco del 1-1-2, hablamos de la inconsciencia y la frente-mentón y practicamos la posición lateral de seguridad, hablamos de la parada cardíaca, practicamos las compresiones y repasamos hasta ahí con la canción de la reanimación. Que llegamos hasta ahí y hasta ahí llegamos. Y es maravilloso, perfecto, y estás cogiendo los dos primeros eslabones, que son la llamada y la posición lateral de seguridad, y eso es lo que yo creo que hay que machacar seguro. Luego también se analizó, cuando analicé la tesis, resulta que los niños cogieron muchísimo mejor todo esto hasta aquí, y en cambio el atragantamiento a niños tan pequeños les cuesta más. Con lo cual dices, pues a lo mejor si tengo que dejar algo, tengo claro que dejo el atragantamiento y comienzo a machacarlo más a partir de los 8 o 9 años. Si te da tiempo a todo o lo puedes dividir, perfecto. Cuanto antes lo mecanices, antes lo tienes. Pero si no, estas tres cosas, las tres primeras, para los niños tan pequeños son las perfectas. Entonces, ¿cómo hacemos con el 1-1-2? Llegamos, dejan los peluches fuera, se sientan en semicírculo, nos presentamos, decimos el cargo y empezamos a preguntarles a qué número llaman, si necesitan ambulancia, policía, bomberos. Cuanto más consigáis que ellos hablen, mejor. O sea, nada de dar el rollo y que ellos escuchen. No, cuanto más interactúen, mejor. ¿A qué número llamarías si te están robando? ¿A quién llamarías? Policía. ¿Y a dónde llamas? 1-1-2. ¿Y si hay un fuego, a quién llamarías? Bomberos. ¿Y a dónde llamas? O sea, cuanto más interaccionen, menos se aburren.
¿vale? Luego yo les pregunto, ¿cuántos años hay que tener para llamar al 112? Y te dicen, 20, 30. Dices, jo, habríamos muerto todos ya. 50, 18. ¿No? Dices, ¿cuántos años tiene el niño más pequeñito que yo hablé con él? 4. Y es verdad, mi llamada real de niño más pequeño fue 4 años. Por un infarto del padre, le dolía el pecho y como no podía hablar el padre, pues habló el niño y mandamos la UBI móvil y era un código infarto. Con lo cual, si un niño de 4 puede, vosotros con 5 más, ¿no? Entonces, nunca llamar para hacer bromas, eso hay que remarcarlo bien, porque la policía te puede seguir la llamada y te pueden poner una multa y además no dejas que la ayuda vaya a la gente que realmente lo necesita, porque hay niños pequeños que llaman para hacer bromas. Esa es la parte negativa del asunto, pero enseguida se cortan, enseguida se ven y si lo explicas lo entienden, que para bromas que no. ¿Vale? Cuando llaman bien, se les contesta 112 Asturias, ¿en qué puedo ayudarle? Que es la frase real que vais a recibir si llamáis al 112, entonces sabrán que lo han hecho bien. Y las normas son, vais a hablar con mucha gente, cosa que los mayores no saben, que se ponen muy nerviosos, vais a hablar con mucha gente, con el del 112, con el del SAMU, con el enfermero, con el médico. Os vamos a hacer muchas preguntas, tenéis que intentar contestarlas todas y si no sabéis decís no lo sé y ya os haremos otra. Os vamos a dar muchas instrucciones, tenéis que intentar cumplirlas, abre la puerta, ponle de lado, lo que vamos a practicar ahora, tenéis que intentar hacerlas todas, si no podéis, pues me decís que no puedo. Y no colguéis hasta que os lo digamos porque realmente en el 112 los sanitarios por lo menos vamos a intentar estar hablando con ellos hasta que llega un adulto. Entonces vamos a estar ahí acompañando hasta el final. Y eso es un poco, rápidamente, lo que les contamos, no más de 10 minutos. También les explicamos que el 112 es un número que no necesitas tener cobertura. El teléfono móvil coge cualquier otro y que puede que tenga el micrófono, si pueden, en mano para poder hacer cosas, por ejemplo, abrir la puerta. Yo, por ejemplo, eso se lo cuento más a los de 8 años, a los de 5 menos, pero sí, vamos, según vayáis viendo el nivel de los chiquillos vais aumentando, ¿no? Esto es un poco así, ejemplos de los peluches, si no hay dónde ponerlos, a la espalda, y si podéis al burruño por ahí, encima de las mesas, ¿no? Nosotros sentados en el suelo, a su altura, es un poco la posición de la charla. Las preguntas que les van a hacer es ¿qué está pasando? Pues mi mamá mi madre no despierta, mi abuelito está muy malo, no hay más mayores, ¿y dónde está pasando? Y ahí viene la parte más importante de estos peques, la dirección. ¿Vale? Esto ahí insistimos un montón porque estos ya empiezan a saber leer y escribir y les decimos que ellos sí que se saben la dirección y te la dicen, yo vivo en no sé dónde, yo no sé qué. Dices, ya, pero ¿sabéis quién no se la sabe? Los mayores. Porque con los nervios se les olvida, lo cual es totalmente real. Al 112 me llama gente que no sabe decir la dirección. O llego con la ambulancia y en vez del 50 era el 40, y en vez del cuarto era el sexto. O con los nervios los abuelos me dan la dirección de los abuelos, que igual es de Avilés, cuando están cuidando al nieto en Gijón. Los nervios son la pera y los adultos no lo saben gestionar. Y entonces les decimos a los niños, esta tarea es para los mayores, tenéis que escribir un papel con la dirección, para vosotros y para los mayores, ¿vale? En la nevera, en la puerta de entrada, en el teléfono fijo, donde vosotros queráis. Pero tenéis que tener esa dirección apuntada. Entonces les damos 2 tareas para casa. Una, tienen que practicar a llamar desde un teléfono de casa, porque antes solo había fijos, pero es que ahora no hay fijos. Y resulta que con la manía de yo a mi hijo no le dejo el móvil, hay niños que sabrían llamar si les hubierais enseñado cómo. Hay móviles que hay que desbloquear. La mayoría de ellos tienen una opción de llamada de emergencias, pero alguna está nada más empezar. En otra hay que darle 5 veces al botón. En otra se apaga y se enciende. O sea, cada móvil es un mundo. Hay que practicar con los chiquillos y hay que, con los papás, con los abuelos, en cada casa que os quedéis, hay que practicar a llamar desde ese teléfono, ¿vale? Y luego en todas las casas tiene que haber el papel con la calle, el número, el piso y la ciudad, porque os lo vamos a preguntar y si lo tenéis escrito nadie se confunde, ni los niños ni los mayores. Y entonces nosotros pedimos que lo hagan como manualidad en el cole y en el cole hacen cosas tan chulis como estas, o un papel patatero o cosas con goma eva, imanes, dibujos, es una maravilla lo que hacen. Entonces, en vuestra casa, el de casa. Si mamá y papá viven separados, en casa de papá, la dirección de papá, y en casa de mamá, la de mamá, y en casa de los abuelos, la de los abuelos, y en cada casa en la que os quedáis, un papel con la dirección. Y esa es la parte para mí más importante de toda la charla, porque aquí un niño sí que puede llamar y salvar una vida con esa llamada. ¿Vale? Y entonces ya directamente pasamos a la inconsciencia. ¿Cómo lo hacemos con ellos? Tienen que distinguir entre, bueno, se tiran el suelo Agus, por ejemplo, y le decimos, bueno, pues a ver, si mamá dice que va a dormir, pues no me vengáis a despertar. Si el abuelo dice que va a dormir la siesta, pues no me le vayáis a despertar.
Pero si Agus lo que nos dijo es que estaba haciéndonos la merienda y de repente la encontramos en el suelo, o el abuelo me dijo que me iba a llevar a inglés y no se acaba de levantar del sofá, o resulta que pasa el autobús y mamá sigue en la cama, ¿cómo sé yo cómo están? ¿No? Entonces, tiras a una persona en el suelo y ellos, si puede ser ellos, tienen que decirte las 3 opciones: dormido, desmayado o muerto. Nosotros, como los Goonies, si no dicen muerto, no decimos muerto, ¿no? Pero normalmente, incluso con 5 años, cuando dices, ¿cómo estará Agus? ¿De qué 3 maneras puede estar? Dormida. Si estuviera tomando el sol en la playa, ¿cómo pensaríais que está? Dormida. Y si no, desmayada. Y si no, siempre hay un niño que dice muerto. Y entonces dices, eso, muerto. O sea, sin más ni menos importancia que la que el niño lo dice. Si nadie dice muerto, pues igual se le está parando el motor. Igual se está estropeando el motor como el motor del coche. Y ahí lo dejas. Y pa'lante, ¿no? Pero normalmente en el 90% de los talleres hay alguien que te dice muerto. Entonces, pues eso, muerto. Dormida, desmayada o muerto, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cómo distinguís? ¿Cómo hace mamá para despertaros? ¿Cómo sabéis cuando queréis despertar a mamá? ¿Cómo hacéis? Así, mamá, despierta. No, mamá, despierta. Y ¿no? Entonces llamas mucho a la que está en el suelo y ella enseguida despierta, ¿vale? Si despierta, si te mira, si te habla, si se levanta y sigue funcionando, ¿cómo estaba? ¿Dormida o desmayada? ¿Dormida? ¿Hay que llamar a la ambulancia? No, ya está. Pero ¿y si no se despierta? Los puntos en el taller donde ya coges a los niños y se te quedan mirando como diciendo tal, porque cuando tienes a alguien en el suelo y la primera vez dices, Agus, por ejemplo, ¿no? Agus, despierta. Si ella está en el suelo, de repente pega un salto y dice, oye, que estaba durmiendo. Y empiezan a carcajear. O sea, empiezan a reírse. Fijaros que buscamos eso, que los niños se diviertan. Entonces dices, que estaba durmiendo, pero ¿qué haces? Pero loca, ¿tú qué haces durmiendo en el suelo? O sea, nos funciona muy bien dramatizarlo un poco así porque los atrae. Igual que ahora. Lo que os comentaba el otro día, yo tuve una charla a unos enfermeros de esto y les decía, si os estuvierais aburriendo no estaréis entendiendo, por los niños igual, cuanto más payasadas podáis hacer, más tiempo va a quedar. Sí, total. Entonces la del suelo suele ser la más payasa de todas, ¿no? Y entonces, bueno, ha despertado, vale, no hay que llamar a nadie, pero ¿y si no despierta? Y le llamas y le gritas y le haces cosquillas y nada, y queda ella ahí. ¿Ahora cómo está? Te dicen desmayado o muerto, vale, y ahora habrá que llamar a una ambulancia o no, o la dejamos ahí tirada. No. ¿Dónde hay que llamar? 112. Y vais a ver que a lo largo del taller repetimos el 112 infinitas veces. Vale, pues el médico va y os pregunta que si respira. Y a lo mejor os dice una instrucción muy rara, que le echéis la cabeza para atrás. Os está pidiendo que hagáis una maniobra frente-mentón, o frente-cazo, que dijo un niño. Una mano en la frente y otra en la barbilla, y hacer todos así, y lo hacen ellos. ¿No veis que estira la garganta? Pues así se abre mucho la garganta y oís mejor si respira. Y ahora os acercáis y miráis. ¿Qué 3 cosas hacen los que respiran? Todo lo interactivo que podáis. Y tiene que salir de ellos, ver, oír y sentir. Mirar la barriga de Agus, ¿qué hace? ¿Se mueve? Pues una, se mueve la barriga. Otra, escuchar, ¿qué ruido hacen los papás en la cama? Y empiezan ellos a roncar. ¿Ves? Roncan. Los que están desmayados boca arriba roncan. Y ahora, poneros la mano en la cara. ¿Qué sale? Aire caliente, ¿no? Pues si le pongo la mano a Agus en la cara, tiene que salir aire. Si veis las 3 cosas, ¿qué le decís al médico? ¿Que respira o que no? ¿Que sí? ¿Y qué os dice? ¿Que vayáis a ver la tele y los dejéis ahí tirados? No, porque roncan y vomitan. Entonces os vamos a pedir que lo pongáis de lado. Y entonces sacáis al niño más chiquitín que haya a intentar poner de lado a la profe. Claro, si es una Agus o una mini Agus, pues va. Y lo ponen de lado. Si tenéis ahí a alguien como yo, las narices lo ponen de lado, ¿no? O si hay un profesor de los que colaboran o hacéis un poco de resistencia, entonces dices, no, a las bravas no lo vas a conseguir, pero yo te voy a dar instrucciones. Entonces, todo el mundo miráis cómo lo hace María y luego lo vais a hacer por parejas. Y luego lo vais a hacer en casa con el mayor más grande y gordo que tengáis. Y entonces ya están todos ahí. Y entonces sacas al crío más pequeño y empiezas a hacer esas instrucciones, ¿vale? Bueno, esta es la historia, llamarlo si está dormido o desmayado, hacer ellos la frente-mentón, a ver si sale aire por la cara, hacérselo a la profe, mira a ver si le sale a la profe y luego con las instrucciones que tú le das. Yo estoy en el teléfono, yo no te veo, te voy a dar las instrucciones, pero no te veo, las tienes que hacer bien. Y estas son las instrucciones, ¿no? Te arrodillas a su lado, pero delante del ombligo, porque además les encanta buscar el ombligo. Si no sabes dónde está, lo buscas y te levantan la camisa y te buscan el ombligo. Y ahí estás en el medio. Estás en un lado, no te puedes levantar, porque yo al otro lado del teléfono voy a dar las instrucciones sin saber cómo están de verdad. Si cambian de lado, la hemos jorobado. Entonces, hay unos raíles del tren, o estáis pegados con pegamento, con imanes, podéis ir de la cabeza a los pies, pero siempre por el mismo lado. Lo que tengas que hacer encima de él, te tiras por encima, pero no puedes cambiarte de lado ni levantarte.
Y entonces empiezan las instrucciones, que son todas sacadas por los niños, no las hemos inventado nosotros, son chiquillos. El brazo de cerca, ¿cuál es el brazo de Agus que te queda cerca? ¿Este o aquel? Este. Pues el brazo de cerca como un poli. ¿Cómo ponéis todos un brazo de policía? Todo el rato metiéndolos a todos. Venga, todo el mundo el brazo de policía. ¿Veis la L? Pues así, apoyado en el suelo como una L. Y el brazo de lejos de bufanda. ¿Cómo os ponéis todos una bufanda? Y todos se ponen la bufanda. ¿Vale? Pues así. Y en la pierna de lejos, arriba, arriba, hasta que el pie toque el culete. ¿Vale? Y veis las montañitas de la bufanda y de la pierna, pues están al mismo lado, allá lejos. Y ahora vais al centro y abrís las manos como un avión, porque luego a veces en las instrucciones hacen cosas muy raras para ver la frente mentón, cruzan las manos. Entonces, abrís las manos como un avión y ponéis una mano en la rodilla y otra mano en la bufanda y a la de 3 hacia nosotros. Y entonces... La mano antes hacía policía Y en la barriga. Y luego había que recolocar. Un niño de 6 años a Marta le dijo, qué tontería, si no hay que recolocarla, ¿por qué no se pone como una bufanda? Y dijimos, pues claro, porque no se pone como una bufanda. Y a partir de ahí, pues a los adultos igual, mano de poli, mano de bufanda, incluso por el teléfono alguna vez, he explicado esto así. Adultos, pónganle la mano de lejos como si fuera una bufanda. ¿Lo entienden perfectamente? ¿Vale? Y a la de 3 lo giráis hacia nosotros. ¿Y por qué hacia nosotros? Porque les vais a preguntar todo el rato en el teléfono. No creas que ahora de lado el médico se va y dice, ala, vete a ver la tele. Te voy a estar preguntando si vomita, si respira, si despierta. ¿Y qué le veis los de allí, Agus? ¿El culo? Pues por el culo no sabéis si respira, no, y se mueren de risa. ¿Y por el culo sabéis si vomita? No, pues entonces el culo no hay que mirarlo, todos hacia nosotros. ¿Vale? Y entonces pues empiezas a mecanizar y ahora es cuando, venga, profe, pónnoslos por parejas. Y los profes los ponen por parejas y se hace toda la maniobra. Yo lo hago con todos a la vez. ¿Vale? Ya enseguida las parejas empiezan ellos a poner, quietos todos, ahí el silbato. Todo el mundo quieto, voy a dar las instrucciones todos a la vez para fijarme. Y entonces empiezo toda la maniobra entera. Venga, encontráis a los chiquillos en el suelo. ¿Qué están durmiendo porque dijo el profe que durmieran la siesta? ¿O están desmayados porque están malitos y hay que llamar a alguien? ¿Cómo lo sabemos? Llamarlos, moverlos. Y esto es el despiporre del taller. Esta es la parte más divertida. ¡Uah! De unos chinos. Quietos todos. Bien, ¿cómo está la gente? Que no antes les dices, los que estáis en el suelo sois actores. No podéis reíros, ni moveros, ni abrir los ojos, ni moveros. Tenéis que moveros como os muevan ellos. Y luego vamos a hacerlo al revés, a ver qué grupo de actores es el mejor. Y hay gente que hace de desmayado, pero de la pera. Y entonces, sí, hay alguno que se desmaya, perfecto. Luego, bueno, se ríen, se hacen cosquillas. Bueno, venga, vale, no despiertan. ¿Cómo están todos? Y tienen que decir desmayados. ¿Qué hacemos? Corriendo a buscar un mayor. Y si no hay ningún mayor, ¿dónde llamamos? Todos. 1, 1, 2. Y el médico que soy yo os dice que si respira. ¿Cómo hacíamos con las cabezas? Poner una mano en la frente, otra en la barbilla, echar la cabeza y acercar la cara a ver si respiran, si mueven la barriga así. ¿Los dejamos ahí tirados y vamos a ver la tele? No, nos piden de lado. Venga, todos a la vez. Brazo, pim, pam. Y cuando ya está, no cometáis el error de decir, ahora cambiamos. Porque cambian de pareja y echan a correr a buscar otra pareja y aquello es un caos. Entonces, la frase es, el que estaba de rodillas se pone boca arriba y el que estaba boca arriba se pone de rodillas, porque ahí se pierde un montón de tiempo. Igual que cuando hacen las parejas, yo les pongo a veces de la mano y empiezas boca arriba de rodillas, boca arriba de rodillas, boca arriba de rodillas. Cuanto más podáis dirigirlo, más tiempo que ganáis, que tenéis 50 minutos escasos. Si tenéis 2 horas, bueno. O si son pocos, venga, el más alto de rodillas. Podéis hacer como queráis. Mi experiencia es, ¿estáis las parejas? Daros la mano y yo voy por ahí. Boca arriba, de rodillas, boca arriba, de rodillas, boca arriba, de rodillas. Porque si no, aquello es media hora hasta que se arrodillan. Y cuando acabáis, ahora el que estaba de rodillas se pone boca arriba. Porque como digas, ahora nos cambiamos a tomar por saco el taller. Entonces, fotos, por ejemplo, de, venga, llamarlos, moverlo, a ver. Esto es que te mueres de la risa. Venga, a ver si respiran, tal, las frente mentón, no sé qué. Las instrucciones, ¿vale? Los brazos de avión y hacia vosotros. Hay vídeos, si luego tengo tiempo pongo vídeos y si no los podéis buscar ahí en las páginas de YouTube de RCP desde mi cole, hay un montón de vídeos de estos. ¿Vale? Y entonces hasta ahí se hace sin peluches. Y ahí vuelve a traer el profesor. A ver, otra vez en semicírculo y ahora hay que repartir los peluches. ¿Cómo se apaña el profesor para repartir los peluches? Y entonces ahora, ¿cómo enfocamos nosotros la parada? Ahora ya es el peluche. Ya no es un compañero, ni el abuelo, ni nada de nada de nada. Es el peluche el que se ha parado y es el peluche al que vamos a salvar, ¿no? Y entonces
Yo les pongo en el suelo, mirar a ver si despierta. No, no despierta. Mirar a ver si respira. No, no respira. Claro, es un peluche, ya. Bueno, pero a veces pasa que, oye, que la gente no respira, pero tampoco le das mayor... ¿no? ¿Y por qué alguien no respira? ¿Por qué puede ser? Pues porque se le ha parado el motor. ¿No tenemos un motor? ¿Cuál es? El corazón. Pues, ¿qué pasa con el coche de papá cuando se le para la gasolina? Se para el coche, no hace ruido, no se mueve. Pues a nosotros nos puede pasar igual. ¿Y qué nos va a decir el médico entonces? Que tenemos que ser su corazón, que tenemos que ser su motor y vamos a ser el motor del peluche, enseguida plof al peluche, ¿no? O sea, si hay un niño que te dice, pues mi abuelito se murió, mi abuelita se murió, pues, jo, cariño, bueno, es que era muy mayor, estaba muy malito, pero nosotros ahora vamos a salvar a los peluches, brum, y lo recolocas otra vez rápidamente hacia el peluche. Y entonces les das pues instrucciones del peluche, cómo se hace, ¿no? Dices, ¿dónde se hace el masaje al corazón? No decimos compresiones torácicas porque, evidentemente, a los niños de 5 años, pero buscáis las 2 tetitas, os buscáis las tetitas todos y en el centro del pecho, en el hueso duro, ahí ponemos las manos. ¿Y cómo se ponen las manos? Pues a ver, todo el mundo de rodillas. Los peluches no les podéis mirar los mocos, no les podéis oler los pies, porque es difícil que los coloquen como Dios manda. Tenéis que estar de rodillas a su lado, ¿no? Y se van colocando más o menos. Y ahora, ¿dónde ponéis las manos, las tetitas? En el centro del pecho. Todos de rodillas. Estiráis las 2 manos y las 2 manos miran al corazón que se ha parado. Y una la ponéis encima de la otra, porque al principio ellos hacían, a veces ponían las manos enfrentadas, ¿no? Entonces, las 2 manos miran al corazón, una se sube encima de la otra y los dedos se mezclan. A ver todos los dedos mezclados, y cuando los ves, los codos ahora tienen que hacer clac, como si fueran de Frozen. Se quedan congelados. Todo el mundo los codos congelados. Pegamos las manos con pegamento. No podéis separarlas del muñeco. No se pueden separar. Si las separáis está mal hecho. Y ahora levantáis los culos y se tienen que mover. A ver los culos moviéndose y cuando consigas la postura empezáis a contar hasta 30 o como Bob Esponja o con el ritmo que queráis. Yo normalmente cuento hasta 30. ¿Os cansáis? ¿Llegó la ambulancia? No, otros 30. ¿Llegó la ambulancia? No, otros 30. Los niños de 5 años ya cuentan hasta 30. Los niños de 3 y 4 no. Te quedas en 10. Cuando lo quieren hacer, cuentas 10 y otros 10 y otros 10. Estos de 5 años ya cuentan hasta 30. Y otros 30 y otros 30. Si fueran poquitos, a veces incluso los cambiamos. O si un niño no trajo un peluche, pues se pueden intercambiar. Pero bueno. Y ahí tenéis las fotos, ¿no? Si no despierta, se buscan las tetitas, se estiran los brazos, se congelan los codos, levantan los culos y empiezan la RCP. Y si tienes algún niño que no trajo peluche, se intercambian. Y para resumir, llega aquí la canción de la reanimación. Y hasta aquí has repetido los mismos conceptos 200 veces ya. Pues los vuelves a repetir. Vamos a cantar una canción que lo resume todo. ¿A dónde hay que llamar si alguien hay que llamarlo, moverlo? Si no despierta, está desmayado. ¿Dónde hay que llamar? 112. El médico os dice que si respira, una mano en la frente, la barbilla, mirad a ver. Si respira, os pedimos que lo pongáis de lado. Los peluches no se dejan, pero al menos hacia vosotros, no verles los culos, las caras. Y si no respira, nos vamos a decir que la RCP. Y yo empiezo la primera vez, la canto más despacio, me voy parando y voy explicando. Yo llevo guitarra, entonces yo la canto y, por ejemplo, Agus o Mini Agus lo hacen con el peluche y los niños copian al que lo hace con el peluche. Y la segunda vez ya lo hacemos del tirón más deprisa. Y esta parte les encanta. ¿Vale? Yo muchas veces pues no la saben, pues bueno, a la segunda, a la tercera, pero es verdad que cuando llegas a una clase que lo tiene trabajado mola mucho porque hacen los gestos, que la cantan contigo, entonces mola mucho. Yo la intento repetir por lo menos 2 veces. Y luego, si da tiempo, si no da tiempo y aquello se te desmadró, pues ahí te paras, que además es para mí lo más importante del taller. Pero si da tiempo, empezamos al atragantamiento y aprovechando que ya están en semicírculo y aprovechando que ya tienen sus peluches, dices, ahora los peluches están sentados y están merendando. Están en un cumpleaños y comen patatitas y aceitunas y de repente uno se atraganta y empieza a toser el osito o mira, se atraganta Mini Agus y empieza a toser muy fuerte. ¿Y por qué se atraganta? Y, a ver, ponerse una mano, ¿qué es atragantarse? Yo les explico que la comida se confunde de sitio y al comer, en vez de bajar a la barriga, se confunde de sitio y se queda aquí, donde respiramos. Y entonces la barriga y la tos lo intentan echar. Entonces les dices, pon una mano en la barriga y una mano en la boca y tose 2 veces o 3. ¿Qué hace la barriga? Empuja. ¿Y qué hace la tos? Sale disparada.
¿no? Pues entonces, si alguien puede toser, si su barriga y su tos funcionan, no hay que ayudarlos, hay que animarlos. Y empezamos, tose, 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 y se atraganta aquel, tose, 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 y todo el mundo les anima y tosen. Pero ¿qué pasa si se estropea la barriga y se estropea la tos? Que van a hacer así. Y entonces ni tosen, ¿veis la barriga moverse? ¿Veis la tos que funcione? No, pues ahora tenemos que ser su barriga y su tos, con nuestras manos. Y entonces les explicas, bueno, esta es la de, están sentados, están merendando, mirar, poneros la mano en la barriga y en la boca a ver si tosen o no, animad a toser, aquí animan a un compañero, aquí animan a la profe a toser. Y si no pueden toser, les tenemos que ayudar. Y para ser su tos, hay que darles 5 golpes en la espalda. Con los niños más chiquitinos agarran el peluche y 5 golpes como puedan. Con los niños más mayores ya te esfuerzas un poco más en el movimiento y lo copian, ¿eh? Ese movimiento hacia arriba, agarráis el peluche. Claro, algunos veis que los machacan contra el suelo. Dices, bueno, pues esta parte es complicada. Con los de 8 años ya lo hacen muy, muy bien, ¿vale? Y entonces, si no sale la aceituna disparada, tenemos que ser su barriga. Y los cogemos por detrás, porque si los cojo por delante me escupen la aceituna en la cara. Y no quiero que me escupan por la cara, entonces los cojo por detrás. Y yo les enseño la maniobra, pones un puño de Superman, porque Superman siempre vuela así, ni vuela con la mano abierta, ni girada, ni nada, vuela con la mano en puño. Y una vez así, hay un muelle en el brazo que te queda ya el puño en la postura. Claro, es muy difícil en peluches marcar el punto de entre el ombligo y el esternón, eso ya, cuando lo hacen por parejas a partir de los 8 o 9 años, sí. Ahí ya, pero en el peluche, con tal de que te pongan la mano en la barriga y mecanicen los 5 meneos, yo creo que es suficiente. Entonces estiran la mano, haces el muelle, abres la otra mano como Hulk y tienes que dar 5 apretones muy fuertes, y yo lo hago con el peluche y ellos lo hacen con sus muñecos. 5 golpes, 5 apretones, 5 golpes, 5 apretones, ¿no? Y entonces yo suelo coger a una persona de mi tamaño, pues a ella. ¿Veis cómo funciona con alguien de mi tamaño? 5 golpes, 5 apretones. ¿Y qué pasa si no son de mi tamaño? Bueno, aquí veis el proceso, los 5 golpes en la espalda, el puño ahí cerrado, el Heimlich, y ellos ahí practicándolos todo a la vez. Pero claro, sacas al niño pequeñito también y vale, los 5 golpes en la espalda de un adulto atragantado, si me agacho me los puedes dar, pero ¿y ahora? Si me tienes que coger por detrás, y la mayoría de veces no llegan. Si llegan porque es muy delgadita, nos metemos un peluche, dices, ¿y ahora? Si fuera un papá muy gordo, ¿qué harías? Y entonces, a ver, esta maniobra, que es la del Heimlich contra la pared, no es una maniobra oficial, no está en las guías oficiales. Pero si trabajas con niños de 5 a 8 años, es total y absolutamente imposible que te hagan correctamente un Heimlich, porque no llegan. Yo, cuando me tocó leer la tesis, estuvieron 20 minutos echando esta maniobra y yo, mire, poneros como queráis, pero es que un niño de 5 a 8 años no llega. ¿De dónde sale esta maniobra? De un auto-Heimlich, en realidad. Cuando tú estás solo y atragantado, no están las recomendaciones oficiales, pero todos los que damos talleres de básica te pregunta todo el mundo qué harías. Un auto-Heimlich, intentar hacerlo tú, tirarte contra una silla, tirarte contra una mesa, tirarte contra un libro. ¿Qué es esto? El auto-Heimlich tirándote contra las manos de un niño. Y es un poco una maniobra a caballo del antiguo Heimlich que decían de si alguien se atraganta y se desmaya, te pones a horcajadas y le haces el Heimlich a horcajadas. Los que tenemos más edad nos lo enseñaban así. Eso se dejó de hacer porque ahora se asume que alguien inconsciente ya tienes que hacer RCP, pero en un niño que no te va a llegar a ninguna de las maneras, ¿por qué no va a hacer una fuerza abdominal suficiente haciendo un auto-Heimlich tú contra él y él contra ti, ¿no? Entonces, de ahí viene esta maniobra. Y les enseñamos esto. Las 2 manos miran a la barriga, bueno, las 2 manos miran a la barriga parada, que ahora es la barriga la que se ha parado, una se monta encima de la otra, igual que para salvar un corazón. Parado, pues ahora la barriga parada. Las manos, los codos y ahora empuja. Claro, el profe cae para atrás. ¿Dónde le llevaríais para que no se cayera? Y antes o después alguien te dice a la pared. Después todos los adultos a la pared y todos los niños a hacer el Heimlich con las manos. Claro, vosotros ahí nunca nadie se hizo daño de verdad, pero aprietan que aprietan. Entonces, claro, ahí está el adulto para medir la fuerza, para colocarle las manos donde tiene que ser y para medir la fuerza con la que te empujan, pero ellos van mecanizando, si son muy altos se agachan. Los chiquitinos casi de pie. Esta maniobra ya sirvió 2 veces en Gijón. Una niña de 8 años a su madre y una niña de 10 años a su abuela. Con lo cual, pues no estará en las maniobras oficiales, pero yo las sigo explicando porque sigo pensando que si no puedes abarcar a un adulto por detrás, y yo a mi marido, sin ir más lejos, tampoco. Con lo cual, yo le doy los golpes de la espalda y luego digo, tose, majo. O sea, no, pues si no le abarco por detrás, yo tengo claro que voy a intentar antes de que se desmaye, como sea.
igual que hay desatascadores ahora que tampoco están en las guías oficiales y los están vendiendo por ahí, a mí me parece que un auto-Heimlich con las manos de un niño es todavía más eficaz. Así que yo, mientras nadie me lo prohíba, y hasta ahora, de los 700, ¿cuántos eran? 796 niños, la encuesta que hice para ver en la tesis, hice el último apartado, cogí 796 niños de toda España y otros países que los instructores se comprometían a dar el taller tal cual yo lo hacía. Y analicé, entre otras muchas cosas, si había algún daño físico o emocional. De los 796, el único daño físico que reportaron fue un niño que se hizo daño en un codo al ponerle de lado en la posición lateral de seguridad. Y los únicos daños emocionales reportaron 9. 7 de ellos tenían necesidades especiales, o eran autistas, o tenían algún tipo de, que además nos decían los profesores, se agobian con todos los talleres, no solo con este, con cualquier cosa novedosa se agobian. Y 2 de los niños se les acababa de morir un familiar muy reciente. 9 de 796, con lo cual yo creo que la cosa está clara a que ni hace daño. Nunca, jamás en estos 10, 11 años, nadie me ha dicho que un Heimlich contra la pared, ni practicado ni intentado, haya hecho daño a nadie. Nunca nos han dicho que nadie haya hecho daño, porque además lo pido en los colegios, por favor, si os enteráis de cualquier cosa buena o mala que hagan, nos lo contáis, porque es la manera de mejorar los talleres y de quitar cosas que puedan ser peligrosas. Solo me han mandado cosas buenas. Nunca me han mandado que nadie se haya hecho daño. Entonces, voy a seguir enseñando esto, yo creo, ahí os lo dejo a vosotros, si consideráis que es o no es correcto cuando lo hagáis. ¿Vale? Entonces, bueno, queda muy claro que solo con adultos y muñecos, que esto no lo prueben con ningún niño. Otra vez, el taller es para salvar a los mayores. ¿Vale? Y ahí, pues, ejemplos, ¿no?, de gente que no le llegan con las manos o gente que se mete un peluche para que no le lleguen con las manos. Y ahí veis a Azucena ahí con un niño y toda la fila al profesor, que les chifla, ¿no? Y ahí ya veis en un cole aquí de Oviedo, como uno de aquí al lado, el del Parque El Vasco, ¿no?, el Dolores y Medio, estaban los profesores y además los niños repiten, van a uno, elegir uno, no, uno y luego al otro y se pasan media hora haciendo el Heimlich contra la pared a todo adulto que pillan, ¿no? Entonces es una parte también muy divertida y aquí normalmente nosotros acabamos. Lo del repaso, si tenéis mucho tiempo, sí, si no es prácticamente imposible. Pero esto sí lo puede hacer el profesor al día siguiente, repasar a ver qué se les ha quedado. ¿Vale? Y los niños ya mayores pues pasan de las canciones, pasan de los peluches y yo hago el mismísimo taller, solo que lo que los otros hacían con peluches, estos o lo hacen con un maniquí de junior o lo hacen ya por parejas. El atragantamiento lo hacen por parejas y ahí sí que es mucho más exquisito, donde ponen las manos, donde dan los golpes. Es cuando nos dijo un niño, los golpes en la espalda, donde mamá se abrocha el sujetador por encima para no clavar la hebilla. Dices, pues ya está, o sea, no hay nada que explicar. Ni interescapular ni nada, donde el sujetador por encima, ¿no? Y cosas así que te dicen. Estos ya no tienen miedo al maniquí, les llama mucho la atención. Aquí donde tienes miedo eres tú a que se lo carguen, porque le meten el dedo en la nariz, en las orejas. Entonces, mi consejo es que donde hay un maniquí hay un adulto. Eso de te lo dejo y practicas. Entonces, estos ya pueden esperar. Yo a veces solo tengo un muñeco o 2. Entonces, en ese semicírculo que tenían, yo voy pasando el maniquí de uno a otro. Y vemos a ver si se ilumina la luz o si consiguen el ruido o los maniquís que sean. Estos ya pueden esperar su turno. ¿Vale? Y poco más que os cuente. Y aquí vamos por encima de los 8 o 9 años, pues ostras, pues son intensas. Entonces, bueno, simplemente repartiendo el material, pues he llegado a todas las comunidades autónomas, a todas. Me lo han pedido de todas, lo cual quiere decir que si lo consiguen dándose el material y el método, pues muy difícil no puede ser. Y hemos llegado a un montonazo de países y de hecho hay 2 o 3 países que lo están haciendo ya oficial, como es Argentina, en Buenos Aires, ya lo pusieron incluso con el mismo nombre, hubo que ir ahí a firmar permisos y la de mi madre. Ojo, si lo consiguen, ¿no?, mandando 4 correos y 4 explicaciones, pues muy difícil no puede ser. Y luego, pues bueno, la canción de la reanimación, que es la estrella del taller, pues hasta la tenemos en guaraní, que mola muchísimo. Me la han traducido a todos los idiomas. Y entonces dices, ¿cómo es posible que algo tan básico como esto haya llegado donde ha llegado? Pues será que es importante, será que es útil, será que es fácil, que es lo que se busca, ¿no? Que sean talleres útiles, sencillos, factibles y que sean necesarios y que funcionen. Bueno, pues si en todos los países lo replican y llevamos 10 años en esto, pues será que gustan
y que son útiles, ¿no? Y aquí, bueno, pues sí que funcionan. De hecho, la gente nos manda cosas cuando hacen, oye, ¿sabes que el niño puso de lado, llamó, no sé qué? Y yo cada vez recibo más llamadas en el 112 de niños pequeños y cada vez llego más veces con la ambulancia donde el niño llamó, donde el niño actuó y el niño se siente un superhéroe, ¿no? Estos son, por ejemplo, en la tesis les pedí entre los 4 y los 8 años, contadme casos reales que los niños hayan sabido actuar después del taller. Y tuvimos 37, me parece que fueron, contándome que unos llamaron al 112, otros donde el padre se bloqueó, el niño supo dar instrucciones, ¿no? Algunos llamaron ellos directamente, otros, además de llamar, colocaron en posición lateral de seguridad. Niños de 8 años, tenemos varios niños, 4 niños en total, que consiguieron desobstruir la vía aérea de un compañero en el colegio, en el patio. Todos ellos eran ya tirando 8 años, pero lo hicieron. ¿Vale? Entonces, yo lo que sí os pido, si hacéis un taller con este método, ya os dije que ni soy nadie ni nada, yo comparto un método y a partir de ahí, si os funciona bien y si no lo adaptáis a vuestra manera y como queráis. Si lo hacéis con este método, sí que os agradecería que me enviarais. Pongo este correo, pero puede ser cualquiera, al que me conozcáis o al de Facebook o al de aquí de la fundación que os van a dar, que porfa, os mando además cuando repartamos el material, que lo puedo repartir online, y os mando también una hoja para que me digáis ¿dónde disteis el taller? ¿En qué fecha? ¿Los cursos? ¿El número de niños? ¿Qué sois? Para medir un poquitín si son profes, médicos, enfermeros, socorristas, no sé, para saber un poco el perfil de gente que le gusta esto. Y sobre todo, que me contéis de verdad qué creéis, si son útiles, qué cambiaríais, qué haríais, si hay algún problema, si hay algún efecto secundario y si en algún momento sabéis que alguien los haya utilizado. A mí eso me encantaría saberlo porque es lo que te ayuda a crecer, a cambiar, a adaptarlos y a que el proyecto siga para adelante, ¿no? Entonces, ya os dije, podéis hacer lo que queráis, lo podéis repartir, lo podéis cambiar, lo podéis adaptar, podéis publicar vuestros resultados, podéis abrir vuestro propio proyecto, podéis hacer lo que queráis, porque yo solamente he encontrado un método, nada más. Lo único que sí pido son 3 cosas. Una, si podéis nombrar la fuente, si lo habéis sacado de mí, pues oye, bueno, de mí o de nuestro proyecto, pues bueno, eso que nos ayuda a crecer a todos. Que si podéis contarme resultados o proyectos, la verdad es que es un orgullo ver que esto crece y que esto, a raíz de una cosa que se empezó en un cole de Gijón, hemos llegado a donde llegamos, pues es un orgullo. Y sobre todo esto, hay gente que me pregunta que si me importa que cobren por taller. A mí no me importa en absoluto, ojalá todos nos pagaran, si nos paga una empresa, si nos paga el SESPA, si nos paga, yo qué sé, la Cruz Roja, si nos paga quien sea, una fundación, pero que no tengan que pagar ni los coles, ni los padres, ni los alumnos. Porque este proyecto empezó gratuito y creo que ha llegado donde ha llegado por ser gratuito, precisamente, ¿no? Hay cientos. Cuando hice la tesis había cientos de proyectos. ¿Y por qué no llegan? Porque es mi proyecto en mi ciudad, con mi material, con mi logo. Si soy médico, solo médicos. Si soy enfermera, solo enfermeros. O pagando. Entonces, claro, el cole inglés a lo mejor sí puede, pero el cole del Quinto Pino de Jarrio a lo mejor no puede. Esto yo lo he repartido absolutamente a todo el mundo. Me ha dado igual que sean profesores, que sean padres, que sean médicos, que sean internistas, que sean auxiliares, que sean lo que sea. Y es lo que ha hecho llegar esto al fin del mundo. Y me gustaría que siguiera así. Entonces, lo único que os pido es que, porfa, la gente que lo reciba directamente no tenga que pagar nada. ¿Vale? Y nada, los correos y los teléfonos y un correo más que os vamos a dar después para la gente que quiera apuntarse a esto. Los que tengáis un cole de referencia y lo queráis hacer en el cole de vuestros hijos, podéis hablar conmigo o con Agus en Oviedo y directamente lo empezamos en vuestros coles. Y alguna de nosotras, si podemos, vamos con vosotros y el primer taller que hagáis, pues lo hacéis con nosotros y lo aprendéis. La gente que quiera colaborar pero que no tenga un cole concreto o que no le importe salir de área o salir de zona, os vamos a dar otro correo también para que lo podáis hacer desde aquí, desde la Fundación del Colegio de Médicos y podamos llegar pues, a cuantos más coles mejor. Una cosilla, si alguna vez tengo la experiencia que ahí hay una proyecto conmigo a su hija. Si vais a algún colegio y vuestros hijos son pequeñinos, como en este caso era ella, que tenía 6 años, 5, explicarle lo que vamos a hacer, que aunque ella ya lo sabía, al ver a su madre inconsciente en el suelo, lo pasó muy mal, ¿vale? La pobre estaba mirando y me decía, no está muerta, no está muerta. O sea, que vea, o sea, por lo menos a los pequeñinos si lo hacéis vosotros a vuestros propios hijos, ¿eh? Porque si vosotros
Sí, hay veces que los ves que pasan miedo y dices, no, esto es un juego, o sea, nunca pueden pasar miedo, ¿no? Y si algún niño realmente lo pasa fatal, pues bueno, se le acaba o se le saca. Bueno, como quedan 10 minutinos, si queréis, si me pones alguno de los vídeos que te puse por ahí para que veáis ejemplos de los talleres. Son vídeos más antiguos porque, ya lo veréis por lo del brazo y tal. En el suelo Porque antes nos daba más permiso de grabación y ahora un poquito menos, porque esto de las redes sociales tiene su tela, ¿no? Entonces los vídeos son más antiguos, pero os hacéis un ejemplo un poco de las partes del taller. Al profesorado el permiso de imagen, si queréis grabar, ¿vale? Es muy Sí. importante, porque aunque lo tengáis para vuestro uso personal, hay muchos coles que nos van a dejar para. Yo todas estas imágenes, tanto vídeos como fotos, son sacadas para la tesis y son previos consentimientos a los padres y a los profesores, con firma de los padres, sí autorizo a mi hijo a dar la imagen con fines educativos, sí autorizo a mi hijo a responder la encuesta de la tesis. Si no, a mí no se me ocurre. Si los vais a grabar, pixelados. O sea, no, con esto no dan muchos sustos y muchos disgustos, esto de los vídeos de los niños. ¿Vale? Entonces, es verdad que hay vídeos que se pueden grabar en la propia página del cole, allá el cole. Pero vosotros, si algo grabáis o algo hacéis, o lo hacéis pixelado pero del todo, o aseguraros de tener los permisos de los padres, porque disgustos hay. Todos estos que vais a ver sí que tenían todos los permisos porque son parte del estudio de la tesis. Los que estáis en el suelo sois actores, los que estáis boca arriba. A ver qué grupo de actores lo hace mejor, porque luego lo vamos a hacer al revés. Los que estáis boca arriba no podéis hablar, ni reíros, ni moveros, ni abrir los ojos. Estáis desmayados. Si os mueven mal, os tenéis que dejar, ¿vale? ¿Veis que hay alguno que lo Los borra? que estáis en el suelo. Nada más llegar a un sitio y ver a alguien así dormido tirado, ¿ya llamamos a la ambulancia o hay que hacer otra cosa? No, porque igual están dormidos. ¿Cómo sabes tú? ¿Si está desmayada o es que está dormida porque dijo Carlos que durmiera en la siesta? ¿Cómo hay que hacer para saber si alguien está dormido o desmayado? Llamadlos, movedlos, gritadlos, venga, oye, ¿estás bien? ¡Despierta! Es un gato, acordaros de mí. Si no despiertan, si lo han hecho bien, ¿cómo está la gente que no despierta cuando le llamo, le grito y le muevo? ¿Desmayado o Intentar que muerto? contesten ¿Y ellos. podemos dejarlos ahí tirados a ir a jugar al fútbol? ¿Qué tenemos que hacer? Ir corriendo a buscar un mayor. Pero si no hay ningún mayor y estamos solos en casa, ¿qué hay que hacer? 1, 1, 2. Y me pongo yo y os digo, dime si respira. Ponerle una mano en la frente y otra en la barbilla, echar la cabeza para atrás, muy bien, y acercar vuestra cara a su boca mirando hacia la barriga. Acerca tu cara a su boca mirando a la barriga. Tenéis que escuchar. ¿Hacen ruido al respirar? Tenéis que notar. Sí. No, ¿sale el aire? ¿Sale el aire calentito? ¿Alguno hace así? ¿Mueven la barriga todos? ¿Todos mueven la barriga? O sea que respiran. Entonces, ¿qué? ¿El médico os va a decir que los dejéis boca arriba y vayáis a jugar al fútbol? No, ¿verdad? ¿Qué os va a decir? Que los pongáis ¿cómo? De lado, porque si los dejamos boca arriba pueden vomitar y atragantarse o pueden roncar y respirar mal. Instrucciones. Todo el mundo a la vez que lo vea yo. Todos de rodillas enfrente de su ombligo. Justo al lado del culete donde el ombligo. ¿Ya ves? La Alguno mano busca el de ombligo. cerca hay que ponerla en el suelo como un policía. Su mano de cerca en el suelo como un policía. Venga, esas manos de cerca apoyadas en el suelo como un policía. Venga para arriba esa mano como si fuera un poli. Ahí, boca arriba. Bien. ¿Estamos? La mano de lejos como una bufanda. Mano de lejos hay que ponérsela como una bufanda. Cuidado, no os confundáis ahora. Pierna de lejos doblada. Hay que agarrar la pierna de lejos y doblarla mucho, mucho hasta que el pie toque el culete. La de lejos. Esa es la de cerca. La de lejos. Volvemos de rodillas enfrente de su ombligo. Abrimos nuestras manos como si fuéramos un avión. Esas manos bien abiertas como un avión. Nos inclinamos hacia adelante como si fuéramos a aterrizar. Y una vez inclinados hacia adelante, una mano en la rodilla y otra mano en la bufanda. Y a la de 3 los giramos hacia nosotros. 1, 2 y 3. Bien, ¿les vemos todos la cara? Nadie le ve el culo, ¿verdad? Perfecto. ¿Y tú has sido capaz de hacerlo con el brazo escayolado? A ver, vuélvelo a hacer que te vea yo. Colócala. Pásame al Mano de siguiente, cerca porfa. como un policía. Con la mano escayolada también lo consiguen, ¿eh?
Esa es la actividad. Escuchar, escuchar. Cuando vamos a meternos como a la camita, no se pone así para mirarnos los mocos ni nada. Y tampoco no se pone así para olernos los pies, ¿no? Así en la camita se pone a nuestro lado, ¿no? Pues así es como tenéis que poner a los peluches. Así. Y os tenéis que poner también de rodillas. A ver, ¿quién está oliendo los pies al muñeco? ¿Alguien le está oliendo los pies al osito? Hay que ponerse al lado de su cintura. Muy bien, ahora sí. ¿Alguien le está oliendo los pies al osito? Gira el osito, El perrito también. el perrito, pero así. Así le estamos oliendo los pies. Entre los Así niños se corrigen, estamos. por Estamos ejemplo. Vale, esto es para deciros lo de no se le huelen los pies, no se le ven los mocos, os ponéis a su lado. Pásame la explicación de la RCP, más o menos. Tengo aquí al osito, veo las tetitas, pues en el medio coloco mis manos. Mano al frente, mano encima, dedos juntos y Culetas arriba. coletes arriba y hacemos el masaje. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahí si sois más, pues si alguno se sienta, levantáis, venga, el culo arriba, venga, la mano recta, venga, no sé qué. No separes las manos, claro, cuantos más sois, mejor podéis corregir. Viene la ambulancia. Si estáis con otro adulto y ves que se cansa, le animáis. Sigue, que no puedes parar hasta que llegue la Unimóvil con el médico y la enfermera. Sí, es súper cansado, ¿verdad? Cansa. Por eso cuando somos muchos nos cambiamos. Aprovecha. Más cansado, una persona Vale, pásame así. ¿Ves? Los chiquitinos. Estos no tienen ni los 5 años todavía. Que no se mueven de ahí del pecho para nada de nada. Levantamos los culos, todo el mundo de rodillas con el culo arriba, culos arriba. ¿Estamos preparados? Pues vamos a hacer un masaje al corazón que se trata de empujar el corazón con nuestras manos súper estiradas sin levantarlas, como si estuvieran las piernas con pegamento. ¿Sabemos contar hasta 30? Sí. ¿Intentamos hasta 30? 1, 2 y 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien. Eso es un masaje al corazón perfecto. Y otra cosa que podemos hacer. Vale, pásame el siguiente. Y esta, por ejemplo, es la canción de la reanimación, la rápida ya. La que hacemos el tiro, la segunda. En este plan el niño sordo, por eso hacen tantos gestos. Veis que hay una parte con el oso grande que mira. Hacerle RCP al caballito tiene tela. Por eso lo de los ositos que no tengan pinchos ni patas cifras. Si acabáis aquí el taller, pues acaban súper felices. Y luego, si el último vídeo ya, si podéis llegar al atragantamiento. Pero vamos
vamos a dejar a Epi en la mesa porque ahora te voy a necesitar las dos manos. ¿Y si es el profe el que se atraganta? ¿Podemos darle 5 golpes en la espalda al profe? Mira, a ver. Dale, dale, hombre. Dale fuerte. Así, tío, así no sale la aceituna en la vida. Dale fuerte. Fuerte, 5. Profe, ya están aprobados todos, ¿verdad? Vale. Y ahora, Los golpes, ahora intenta abrazarle. los golpes en la barriga. A ver si te llegan las manos. ¿Nos llegan las manos? A ver, a ver, a ver. Uy, casi. Es que este profe es muy delgado. Imagínate. Ya veréis, imagínate. ¿Qué pasa ahora? Ahora no llega. ¿Y cómo podemos ayudar a un profe gordo como este para sacarle? Lo dijiste, lo dijo antes un niño. ¿Cómo podemos hacer? Pero en vez de con la mesa, hay una maniobra. No, a ver a quién se le ocurre. Por delante. ¿Y contra qué le podemos empujar? A ver, ¿qué pasa? Empújale ahora. Se nos cae para atrás el profe. Si empujas muy fuerte, se le cae. Se cae. Hay un contra la pared. A ver, profe, quítate el peluche para que te veamos. Escuchad, ¿eh? ¿Cómo se ponían las manos para salvar un corazón parado? Colocarme esas manos en postura de corazón, de salvar corazones. Pues si ahora lo que está parada es la barriga, hay que hacer lo mismo. Manos mezcladas, codos súper estirados, manos pegadas con pegamento, pero no en el corazón, sino en la barriga que está parada. Apóyate a la barriga y no las puedes separar, ¿eh? Están pegadas con pegamento. Y ahora empuja por lo menos 5 veces. Hay que tirar la pared. 2, 3, 4, hasta que el profe haga... Pues eso, este es el resumen. Ya veis que se lo pasan pipa, ya veis que no hay nadie llorando ni nadie agobiado. ¿Eh? En un cole, eso es bien. En un cole que vosotros ahora mismo estuvieseis hablando se llama la escena, ¿no? Porque ya estamos aburriendo. En un cole que hablen con vosotros, que quieran participar y demás, es la mejor señal que podéis tener. Con lo cual, si un grupo está callado, echad a temblar porque no están participando. Haced que participen, haced que hablen ellos. Lo que dijiste tú antes, muchas veces, si tú le estás diciendo hay que ponerlo contra la pared, ese conocimiento no está bien construido. Lo construido es cuando sale de ellos. No tengáis miedo, lo he dicho. ¿Os va a llevar más tiempo? Sí. Es mucho más fácil llegar, abrazar y marcarse. Pero mejor que parta de ellos. Pues nada, yo mucho más, salvo que tengáis alguna pregunta. Espero haberos sido útil y que os animéis a ello. Y lo que os digo, si tenéis un cole de referencia y queréis que alguna de nosotras intentemos ir y apalabrar un día y lo hacemos, genial. Si no tenéis ninguno, os damos ahora un correo para apuntaros en plan global. Y cualquier duda, Agus está aquí en Oviedo. En los coles de Oviedo los suele gestionar ella, con lo cual os damos también el correo de ella. Si no lo podéis coger ahora, ya os lo manda Isabel a los correos. Os manda a todos los que habéis escrito y os habéis apuntado, os mandamos la lista de correos. Y entre vosotros solos o con nosotros, pues a ver a cuántos coles llegamos y a ver si conseguimos que esto crezca hasta que sea obligatorio. Que muchas gracias por venir, por la atención. Si no tenéis preguntas o si tenéis, aquí estamos. Yo tengo una pregunta. Estaba con la doctora Leticia esta mañana y me comentaba que quería venir a la instrucción, pero no podía venir hoy, que si había otro día pautado para... Voy a hablar con Isabel o bien repetirlo aquí. Recording stopped. Porque hubo mucha gente que por turnos y demás, pues no pudo venir ni a Gijón ni aquí. Entonces, bueno, si me sale otro taller o bien aquí o bien online, pues lo digo, pues lo mismo, correos por los correos, lo voy lanzando. Vale, también me comentó que si los talleres tenían que ser en el horario de trabajo, de 8 a 3, o sea, porque como Pues los ahí coles... depende de los coles. Yo los hago en horario de cole, pues porque es lo que me piden, ¿no? Y es lo más fácil. El profe me lo pide, pues voy a la clase de